Entonces, bueno, vamos a ir al tema de cambio de base, que el otro día lo empezamos a ver. ¿Vale? Voy a moverme a la... A ver si 365 me paso un poquito, ¿vale? Bien, vamos a ver aquí algunas cosas. Este apartado no tiene mucho, ¿vale? Y en principio es fácil de entender y de razonar. Vamos a revisarlo, ¿vale? ¿Os acordáis que vimos, ¿vale? Este ejemplo para el cambio de base, donde cogíamos pues, un ejemplo de una base, la base canónica, además la base, o sea, el espacio vectorial más simple con el que podemos trabajar es el de 2 dimensiones, R2, ¿vale? Vamos a ir trabajando en los ejemplos con 2 y 3 dimensiones, aunque todo esto es válido para dimensiones n, ¿vale? Estamos trabajando con espacios vectoriales n-dimensionales. Entonces, en principio, el otro día vimos el ejemplo de el cambio de base, ¿vale? De la base canónica, en este caso, a otra base, cualquiera, que es la formada por estos dos vectores. Sabemos que son base porque son vectores linealmente independientes, ¿vale? Es decir, que si los ponemos como combinación lineal, ¿vale? Veis que en esta base los ha llamado, en la base canónica, U1 y U2, y aquí los ha llamado V1 y V2. Es decir, que si yo hago una combinación de esta manera, ¿vale? Esa es la definición de independencia lineal. Perdón, esta sería un beta, ¿vale? Dos escalares diferentes poniéndolos como combinación lineal. En este caso son linealmente independientes porque la única forma de conseguir esta igualdad sería que alfa y beta son iguales a 0. No habría otra forma, ¿vale?, de obtener otros escalares distintos de 0, al menos uno de ellos, ¿vale?, de forma que se pudiera conseguir esa combinación lineal. Eso en los dos casos se puede demostrar, tanto para esta base, que es la base canónica, como para esta, ¿vale? En el momento en que son linealmente independientes ya son base, porque el hecho de ser linealmente independientes ya significa que son espacio generador. Es decir, cualquier vector de R2 de 2 dimensiones se puede expresar como combinación lineal de esos vectores, tanto de estos, que se verá más claro, como de estos, cualquier vector. Entonces vimos que consistía, ¿vale?, el hecho de hacer un cambio de base es poner un vector que tiene unas coordenadas según una base, pues ponerlo según la otra base, buscar las coordenadas que permiten, en este caso, poner ese vector en forma de la otra base. Es decir, cualquier vector que yo coja, x1 y x2, ¿vale? Un vector bueno, vamos a ponerlo mejor, ¿vale? Para no liar, ¿vale? Lo llamo, bien, lo dejamos como en el ejemplo, ¿vale? Que tenemos aquí un vector cualquiera, x1 y x2. Iba a poner x1 y su 1, pero lo dejo como en el ejemplo que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, este vector es muy fácil ponerlo, ¿vale?, en función de los vectores de esta base, como combinación lineal. Es decir, sería tan simple como hacer x1 por 1, 0, más x2 por 0, 1. ¿Vale? Con eso cualquier vector yo lo podría poner en términos de esta base, ¿vale?, que es la base, la primera base, la base formada por estos dos vectores. Entonces, bien, yo diré que las coordenadas de este vector en términos de esta base pues son sus mismos componentes, ¿vale? Esas serán sus coordenadas en términos de la base 1 o base canónica. Es decir, lo que tenemos aquí, ¿vale?, que este vector x realmente se pone en términos de esos dos vectores simplemente haciendo referencia a sus dos coordenadas. O sea que, en principio, trabajar con la base canónica significa trabajar de manera más sencilla, más simple. Bien, y ahora, para ponerlo en términos de la otra base, ¿vale?, la idea sería ver cómo se produce ese cambio de base. Es decir, este mismo vector, ¿cómo lo podría poner yo en términos de la base formada por
los vectores v1 y v2, que son los que tengo aquí. Bien, para eso necesitamos, ¿vale? Esta sería la idea, necesitaríamos obtener ese C1 y ese C2 que permitiría poner ese vector X de forma general en términos de esos dos vectores. Esta sería la idea. ¿Cómo calculamos? Es decir, para poner ese vector en términos de la base 2 necesito saber esos dos componentes, esos dos escalares C1 y C2. ¿Vale? Esta es la idea. Y vimos el otro día en el proceso, ¿vale?, que para eso lo que hacíamos era trabajar con los vectores de la base, en este caso U1 y U2, que son los vectores 1, 0 y 0, 1, y vimos cómo se podían poner en términos de la otra base. Eso daba pie, ¿vale?, al cálculo de la llamada matriz de transición. Es decir, siempre que vaya a hacer un cambio de base, ¿vale?, salto aquí abajo, siempre que vaya a hacer un cambio de base voy a trabajar con la llamada matriz de transición, que es la que me va a dar, en función de los vectores que forman ambas bases, es la que me va a dar ese trasvase, ¿vale?, ese paso de una base a otra. Bien, fijaros que esa matriz de transición, que la tenemos aquí, ¿vale?, esta sería la matriz de transición, es decir, la tenemos expresada aquí de forma general. ¿De dónde sale esa matriz? Pues sale de expresar los vectores U1 y U2, que son los de la primera base, la base canónica, ¿vale?, en función de los dos vectores de la otra base. Si os fijáis, estos dos componentes, ¿vale?, esto es lo que surge de poner el vector U1, es decir, 1, 0, en términos de la segunda base, y esto es lo que sale de poner el vector U2, que es 0, 1, en términos de la segunda base. Es decir, esto quiere decir, ¿vale?, que el vector, lo pongo aquí arriba, 1, 0, que es U1, ¿vale?, sale de poner 2/5 por 1, 3, que es el primer vector de la segunda base, menos 3/5 por menos 1, 2, que es el segundo vector de la segunda base. Eso es lo que quiere decir esto, ¿vale? O sea, yo busco estos escalares que son los que permiten poner un vector en términos de una determinada base. Bien, pues hacer eso es lo que proporciona la matriz de transición. Si os fijáis, ¿vale?, esos dos componentes son esos dos elementos, ¿vale?, esos dos escalares, que son los que permiten poner U1 en términos de la segunda base. Y lo mismo sucede con el vector U2. Con lo cual, en general, yo llego a que puedo poner cualquier vector, ¿vale?, a través de esta matriz de transición. Yo puedo poner cualquier vector en términos de la primera base, lo puedo poner también a través de este cálculo en términos de la segunda. Es decir, multiplicando las coordenadas del vector que me den respecto a la base 1, que son muy fáciles de obtener, ¿vale?, lo multiplico por la matriz de transición y obtengo sus coordenadas en la segunda base. Esto es en lo que consiste el cambio de base, ¿vale?, que tiene muchas aplicaciones en lo que es la informática, seguro, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo cuando avancemos un poco más, ¿vale? Bien, entonces, bueno, aquí tenemos la verificación, que efectivamente, ¿vale?, el vector 3 menos 4, ¿vale?, se pone de esta manera en términos de la segunda base y de esta manera, mucho más sencilla, ¿vale?, en términos de la primera base, que es la base canónica. ¿Veis? El vector 3 menos 4, simplemente hay que multiplicar la primera componente por el 1, 0, menos la segunda componente en este caso, porque es menos 4, por el segundo vector. Bien, en general, ¿vale?, vamos a seguir profundizando sobre esto porque tiene mucha relación, aquí hay muchas relaciones de unas cosas con otras, y en este caso
¿vale? Vamos a ver qué sucede cuando no trabajamos con la base canónica, que ese va a ser el principal problema que se plantea en los cambios de base, ¿vale? Ese es el principal problema. Mientras me den la base canónica, pues puedo trabajar de manera más fácil porque, por ejemplo, uno de los casos ya lo tengo resuelto, ¿vale? Bien, vamos a ver eso cómo se plasma. Y bajo un poquito más y aquí hay, después de ver esto, ¿vale? Se deduce o se habla de la matriz de transición de manera, ¿vale? Que yo, esta matriz, ¿vale? Que es la que he calculado, la que hemos visto ahí arriba, se denomina la matriz de transición de B sub 1 a B sub 2, de manera que cualquier vector lo puedo poner en términos de B sub 2 a partir de esa matriz de transición. Yo sé las coordenadas del vector en la base 1, lo multiplico por la matriz de transición y obtengo sus coordenadas en base 2. Bien, esa matriz puede ser más fácil o más difícil de calcular. Vamos a ver determinadas formas de hacerlo. Hay trucos, ¿vale?, que te permiten obtener directamente una matriz de transición de una base a otra, apoyándote en la base canónica. Bien, fijaros en este caso que pasar, ¿vale? Si yo quiero pasar un vector de la base 2, ¿vale? Esa sería la matriz de transición de la base 1 a la base 2, ¿vale? Esa que hemos visto, ¿vale? Esta matriz de aquí es la que permite pasar de B1 a la base 2, es decir, de la base canónica a la otra base. La matriz de transición, al contrario, sería muy fácil de obtener, ¿vale? El pasar de cualquier base a la base canónica, en este caso, es muy fácil de obtener. Simplemente, ¿vale?, esta matriz de transición saldría de poner estos dos vectores, que son los que forman parte de la segunda base, de ponerlos como columnas de esa matriz de transición. Es decir, ¿veis? ¿Vale? O sea que esta matriz es inmediata. Si yo tengo la base canónica es una de ellas y la otra base es otra cualquiera, el pasar de esa otra base a la base canónica se hace con esta matriz de transición. Pongo sus vectores como columnas y ya está. ¿Por qué? Pues porque realmente el vector 1, 3, ¿vale?, se pone fácilmente como 1 por 1, 0 más 3 por 0, 1. Es decir, es tan simple como esto, poner cualquier vector, ¿vale?, en función de los componentes de la base canónica. Es muy fácil, son sus componentes, ¿vale? Entonces, poner esos dos vectores como en forma de la base correspondiente, en forma de la base canónica, sería de esta manera. No tiene mayor problema, ¿vale? El paso hacia la base canónica. Entonces, en general, en el libro nos lo expresa aquí, hay una interpretación geométrica que en principio no aporta, ¿vale?, salvo lo que es la representación de los vectores resultantes en una base y en otra, no aporta tampoco demasiado valor, ¿vale? Yo me paso un poquitín más abajo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vemos de forma general se define el paso de la matriz de transición, ¿vale? Y, como veis, ¿vale?, la matriz de transición se forma, ¿vale?, poniendo como columnas los vectores de una base en función de la otra. Aquí el resultado, si es de la base 1 a la base 2, ¿vale?, yo estoy buscando el resultado en la base 2. Entonces lo que hago es los vectores de la base 1, ¿vale?, que son U sub 1, U sub 2, U sub 3, los pongo en términos de la base 2. Bien, esto es más sencillo, como habéis visto, si la base 2 es la canónica, ¿vale? Entonces es más sencillo. Simplemente poner los vectores de esta forma, ¿vale? Este de aquí es U sub 1, ¿vale?, en términos de la base 1, vamos a ponerlo en la misma nomenclatura que lo hace el libro, ¿vale?, el vector 1, 3 en términos de la base 1, y este es el vector U sub 2 en términos de la base 1.
¿vale? Este es el vector us1, y el otro vector, que es menos 1, 2, pues realmente es así. O sea que en principio, ¿vale? El obtener esta matriz, el paso hacia la base canónica, es más sencillo. Bien, el otro es más difícil. Ya habéis visto que salía una matriz distinta, pero afortunadamente vamos a tener un mecanismo para, a partir de esta matriz, que es muy fácil de obtener, poder obtener la contraria, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos expresado de forma general lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Que si yo tengo la matriz de transición de B1 a B2, pues cualquier vector X lo puedo expresar en términos de la base 2, multiplicando la matriz de transición por ese mismo vector en términos de la base 1. Esto es lo que implica el cambio de base, ¿vale? ¿Por qué esto es conveniente o por qué se estudia esto? Porque lo vais a aplicar en muchísimos casos. Por ejemplo, cuando uno está trabajando con imágenes, ¿vale? Ahora de momento no estáis todavía trabajando con estructuras complicadas. Me imagino que en programación no habréis llegado todavía a arrays. ¿Habéis llegado? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, arrays, matrices, ¿vale? Realmente una matriz es un array. Bueno, pues en ese caso, ¿vale? Realmente pensar que cuando trasladas, cuando tienes el mundo en 3D y lo quieres representar en el ordenador, que es una pantalla 2D, ¿vale? Ahí hay un cambio de base. Estás pasando de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Todos esos pasos se realizan mediante matrices, ¿vale? Y luego las operaciones que se realizan de rotación, de escalado, de traslación, todo eso se hace mediante matrices. Luego el cambio de base tiene su aplicación en este sentido, ¿vale? Luego al llegar a las transformaciones lineales también hablaremos de este tema. Pero pensar que lo que nosotros vemos como 3D, a la hora de llevarlo al ordenador, lo que hacen los programas que manejan, ¿vale? Imágenes, en este caso hay que representarlo en una pantalla que es bidimensional, con lo cual ahí tiene que haber un cambio de base, ¿vale? Bien, pues en principio esta es la definición, ¿vale? Con el ejemplo que vimos el otro día, vamos a seguir viendo ejemplos, bajo un poquito más, y a ver si me deja. Tenemos aquí el truco del almendruco, que se suele decir, ¿vale? A la hora de trabajar con cambios de base, que es el hecho de trabajar con la inversa. Bien, resulta que tenemos la ventaja en este caso de que a partir de una matriz de transición yo puedo calcular la contraria a través de su inversa, ¿vale? Tan simple como eso. Con lo cual quiere decir, ¿vale? Que, fijaros en el ejemplo que hemos visto antes, si yo tengo esta, que es muy fácil de obtener, podría tener la contraria calculando la inversa de esta, ¿vale? Y me hubiera ahorrado todos los cálculos que hemos visto en el primer ejemplo, pero que eran necesarios para que entendáis en qué consiste el cambio de base. Bien, la demostración de que es la inversa se explica aquí, ¿vale? No tiene tampoco ningún misterio, ¿vale? A partir de una matriz de transición de la de B2 a B1, aplicas lo que acabas de ver, te queda una expresión de este tipo, donde tienes las coordenadas del vector en términos de la base 1 en ambos lados de la ecuación, con lo cual, ¿vale? Y esto se demuestra fácilmente, CA, la multiplicación de las matrices C y A, que son las dos matrices de transición, tiene que ser igual a la identidad para que esa igualdad se pueda producir, y efectivamente la única forma de conseguir que C por A sea igual a la identidad es que C sea la inversa de A. Entonces no tiene ningún misterio, ¿vale? Con lo cual, por aquí tenemos una ventaja, que es el hecho, ¿vale? Aquí lo dice en la observación, de que si tengo la suerte de trabajar con una base canónica, la matriz de transición la tengo calculada de forma automática y esa matriz que habéis visto antes, que era 2/5, vamos a subir un poquitín para volver a verla, ¿vale? Esta matriz que hemos hecho haciendo aquí todos estos cálculos, ¿vale? Que habéis visto aquí, pasando los vectores de la base canónica en términos de la otra base, esta matriz de aquí, si os ponéis a hacerla, ¿vale? Esta matriz de aquí
2 quintos menos 3 quintos, 1 quinto, 1 quinto, esa es la inversa de esta, ni más ni menos. Y lo podéis comprobar, ¿vale? Es la inversa de esa. Tan simple como eso. Bien, aquí alguien estará diciendo, vale, todo esto es muy bonito, sí, y veo que tiene aplicaciones, pero esto, si me dan 2 bases, si los profesores son tan malos que en el examen me dan 2 bases que no sea ninguna de ellas la canónica, entonces ¿qué hago? ¿Me pongo a rezar? No, ¿vale? Vamos a ver que tenemos también mecanismos, en ese caso, apoyándonos en estos conceptos, ¿vale? Entonces, bajo por aquí, ¿vale? El cambio de base, en principio, ya veis que no es algo complicado, es trabajoso, hay que hacer ejercicios, ¿vale? Esto es como todo, entenderlo bien y hacer ejercicios y asentarlo. Bueno, aquí tenemos el procedimiento, ¿vale? Para encontrar la matriz de transición. La ventaja que tenemos aquí siempre son los pasos hacia la base canónica, ¿vale? Aquí B1 es la canónica. Entonces, los pasos que sean siempre de cualquier matriz a la canónica son los fáciles, ¿vale? En este caso, esta es la que sale automática. Para obtener la inversa de la canónica a cualquier otra base, entonces aplicamos este procedimiento de aquí. Primero calculamos esa matriz y luego su inversa será precisamente la de matriz contraria, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Expresión de vectores, vamos a verlo. Este ejemplo, que además amplía un poquito más el problema, porque, vale, nos plantea una base de 3 vectores tridimensional, ¿vale? Una base tridimensional. Tenemos la base canónica, formada por los vectores i, j y k, que serían 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿vale? Y luego otra base. Bien, aquí hay una cuestión interesante que luego se va también a machacar un poquito más, ¿vale? Va a aparecer más veces, que es la relación de la dependencia e independencia lineal con el determinante. Ya sabéis que hemos pasado un poquito por encima del determinante a nivel de cálculo, ¿vale? Pero sí tiene relación y es una herramienta que podéis usar para enseguida determinar si los vectores son linealmente dependientes o independientes, ¿vale? Muy, muy sencillo. A partir del cálculo del determinante, fijaros. Para verificar, ¿vale? En este caso sabemos que la base canónica es base, seguro, ¿vale? Los vectores estos son linealmente independientes, vamos, de cajón. Ahora bien, si me planteo, vale, ¿y estos vectores son linealmente independientes? Para saber qué es base, pues mira, los pongo como columnas de una matriz y calculo el determinante. Si el determinante es distinto de 0, los vectores son linealmente independientes. Si fueran igual a 0, si el determinante fuera igual a 0, al menos uno de ellos sería combinación lineal de los otros dos, ¿vale? Tan simple como eso, o sea que tenéis mecanismos, ¿vale? Además esto viene por el cálculo, tiene relación con el cálculo del rango, que luego lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver una definición de rango que se asemeja, es lo mismo que lo que vosotros conocéis, ¿vale? Bien, luego mecanismo, ¿vale? Enseguida sé, si quiero verificarlo, si un conjunto de vectores es una base. Ya sabemos también, aprovecho, ¿vale? Y relacionando con cosas que hemos visto otros días, sabemos que un conjunto de vectores de dimensión 3, como mucho, ¿vale? Para que sea base tiene que tener 3 elementos, no puede tener más, ¿vale? Vimos el otro día que si tenía más vectores que dimensión tiene la base, ¿vale? Que si dimensión tiene el espacio vectorial, si hay más vectores, seguro que hay uno que es combinación lineal del resto, ¿vale? Como mucho puede tener 3, una base de R3, ¿vale? Bien, pues entonces, fijaros, ¿vale? Bien, aquí, como una de las bases es la canónica, de inmediato se ve que la matriz de transición hacia la base canónica, vamos a verlo, veis que pone de B2 a B1, ahí está. La matriz de transición de la base 2, en este caso a la base canónica, simplemente pues es esa matriz de la que hemos calculado el determinante, poner como columnas los vectores de la segunda base. Y, como hemos visto en el teorema, para calcular la matriz contraria,
Esta sería de B2 a B1, para calcular la de B1 a B2, su inversa, ¿vale? Que nos la pone directamente, habría que comprobar que no hay ninguna errata, ¿vale? Me fío de Grossman aquí, ¿vale? O sea, en principio, bien, ¿vale? Aceptamos esta como matriz inversa, entonces ya tenemos, ¿vale? Fijaros, ya tenemos las dos matrices, la de transición de una base a otra y la contraria, que es la más difícil, vemos que sale muy fácilmente del cálculo de la inversa. Entonces, un vector en términos de la base 1, que sería la canónica en este caso, ¿vale? La canónica, pues lo podemos poner en términos de la base 2, multiplicándolo, lo veis aquí, ¿vale? Lo multiplicamos por la matriz de transición y obtenemos, estas serían sus coordenadas en términos de la base 2. Quiere decir que este vector 1 menos 2, 4, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Que sale más abajo, la verificación. 1 menos 2, 4 es 1/4 por 1, 0, 2, más 1/4 por 3 menos 1, 0, menos 7/4 por 0, 1 menos 2. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Y así, pues puedo cambiar de base de un sitio a otro sin mayor problema. Cosa que va a ser muy útil en muchísimas aplicaciones como las que hemos comentado. ¿Vale? Aquí tenemos la verificación, lo que os he comentado. ¿Vale? En principio aquí no hay ninguna errata en el cálculo ni nada. Está bien. ¿Vale? Bien, saltamos este ejemplo 562 que es de polinomios. ¿Vale? Y me bajo un poquito más antes de llegar a la autoevaluación. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, el 563, donde aquí es donde nos viene el problema. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando son tan malos los que están haciendo los ejercicios y demás que nos plantean dos bases y ninguna de ellas es la canónica? ¿Qué hago aquí? No puedo hacer aquí. ¿De dónde hago la inversa si no tengo...? Bien, bueno, vamos a ver primero lo que supondría hacer esto, todos los cálculos, ¿vale? Lo que supondría el sistema al que da pie, se calcula, de hecho, la matriz de transición de una de las bases a la otra, ¿vale? Y luego la contraria sería con la inversa, pero aquí no te librarías de hacer el paso de una. Bien, vamos a ver que esto también es más simple, ¿vale? Porque aprovechándome de que existe la base canónica, puedo cogerla como intermediario, ¿vale? Y hacer el trasvase, ¿vale? De un cambio de base a la otra apoyándome en la base canónica. Antes de ver eso, primero vemos en este ejemplo lo que supondría pasar de una base a otra. Fijaros que tengo estas dos bases, se puede comprobar que son dos bases porque serían vectores linealmente independientes. Fijaros, por ejemplo, que si pongo esta como una matriz 2 por 2, ¿vale? El determinante sería menos 3, menos 2, menos 5 sería distinto de 0, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, ¿vale? Los determinantes serían distintos de 0. Con eso ya, pues, estás seguro. Más es un mecanismo que podéis utilizar perfectamente, ¿vale? Y se ve que lo entiendes. Bien, bueno, pues el hecho de hacer un cambio de base aquí supondría, fijaros lo que hace el ejercicio, coge este vector, ¿vale? Y los intenta poner como combinación lineal de los otros dos vectores de la otra base. Pero claro, los coeficientes no los sabe. Esto es lo que necesitamos, saber que vale a sub 1, 1, a sub 2, 1, a sub 1, 2 y a sub 2, 2, que serían precisamente los componentes de la matriz de transición. Bien, eso va a llevar a un maravilloso sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿vale? O sea, que veis que no es nada del otro mundo esto, lo que pasa es que es trabajoso, ¿vale? Es trabajoso. Y, bueno, aquí se ahorra cálculos y ya nos da las soluciones, con lo cual la matriz de transición de la primera base a la segunda sería esta de aquí, ¿vale? Después de resolver el sistema. Y luego, pues mira cómo puede poner cualquier vector, ¿vale? B sub 1, B sub 2, con estas componentes, cualquier vector, cómo lo puede poner, ¿vale? En términos de la segunda base. Bien, no entramos más en detalle, esto lo podéis ver vosotros más tranquilamente luego, pero vamos a tener un mecanismo, precisamente apoyándonos en la base canónica y en lo que hemos visto de la inversa, para simplificar este cálculo,
¿vale? Tiene un puntito ahí para entender un poco complicado y aquí yo voy a intentar explicarlo aquí en la pizarra porque aquí viene el paso, viene explicado en este párrafo de aquí, ¿vale? Cómo encontrar la matriz de transición de una base a otra, cualquiera, no siendo ninguna de ellas la canónica, apoyándote en la base canónica como intermediaria. Entonces, fijaros, si yo cojo, vamos a representarlo aquí en la pizarra por pasos, a ver si se entiende mejor. Bueno. Bien, si yo quiero pasar de la base 1 a la base 2. ¿Vale? Puedo decir, bueno, ninguna de las bases es la canónica. ¿Cómo puedo utilizar la canónica de intermediaria? Pues primero paso de la base 1 a la canónica, que en el ejemplo la llama E, y después paso de la canónica a la base 2. ¿Vale? Y dices, vale, pues esto me convence. Bien, además, fijaros que esta de aquí es inmediata. El paso de cualquier base a la canónica ya hemos visto que es automático. Es poner, la matriz de transición sería poner los vectores de esta base como columnas de esa matriz de transición. Entonces dices, bueno, pues nada, tengo esta por un lado y esta por otro, las multiplico y ya está. Bien, pero aquí hay un punto que es el que, además lo estaréis notando, quien esté viendo la expresión verá que aquí hay como que se le ha dado la vuelta, ¿vale? Como que se hace una cosa antes que otra. Fijaros que he dicho que lo primero que hay que hacer es esto y lo segundo esto, ¿vale? Para seguir un orden. Pero cuando tú pones un vector en términos de una base, ¿vale? Tú lo que haces es multiplicar la matriz de transición por el vector en términos de la otra base. Es decir, que el vector lo multiplicas por este lado. ¿Vale? Entonces aquí el punto que hay es que realmente a este proceso, como lo primero que se hace es esto, ¿vale? Yo podría decir, vale, pues multiplico para allá la matriz de B1 a B2, la matriz de transición de base 1 a base 2, multiplico, ¿vale? Voy a llamarla C, esta por esta. ¿Vale? Pero cuidado, la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿vale? Y hemos marcado muy claramente el proceso. Primero hay que hacer esto, ¿vale? Para pasar de B1 a B2. Primero hay que hacer esto y segundo hay que hacer esto. Por eso, ¿vale? Esta matriz, que sería esta, hay que darle la vuelta a la multiplicación. Y por eso la veis ahí en sentido contrario, ¿vale? Fijaros, AB1, B2, la pongo aquí, ¿vale? Pasar la matriz de transición del paso de B1 a B2 es esta de aquí, ¿lo veis? C de E B2, ¿vale? Por C de B1E. O sea, se le da la vuelta y el motivo es este, ¿vale? El motivo es este, que realmente primero multiplico la matriz por este lado y hay que tener en cuenta las propiedades de multiplicación de la matriz. Con lo cual, esto sí se ve fácilmente, pero luego tiene este punto, ¿vale? Que lo complica un poquito en el sentido de que, dado que hay que establecer, hay que tener un orden muy sistemático, como hace Prolog, ya habéis visto cómo lo hace Prolog, ¿vale? Ese orden de arriba a abajo, de izquierda a derecha, pues aquí, al tener en cuenta las propiedades de las matrices, tenemos que tener en cuenta esta posibilidad. Entonces, por eso pasa esto, ¿vale? Bien, luego, no es difícil esto, lo único, esta de aquí, ¿veis? Ahí queda un punto más, que es esta de aquí sí que se calcula automáticamente, el paso de cualquier base a la canónica es automático, pero esta de aquí, ¿vale? Es más fácil hacer esto. Coges, le das la vuelta y calculas la inversa, ¿vale? Y realmente multiplicando esta de aquí por esta, ¿vale? Que son estas dos, CB1E y CB2E, son automáticas.
calculas la inversa de esta, la multiplicas las dos y tienes el mismo resultado que todo el proceso ese que acabamos de ver, que da pie a tener que resolver un sistema de ecuaciones que puede ser complicado y te puede dar pie a errores. ¿Vale? Luego, el hecho de trabajar con bases que no sean la canónica no nos tiene que asustar, porque tenemos este mecanismo. De hecho, en este ejemplo que veis aquí, ¿vale? Está el mismo ejemplo de antes, fijaros en cuánto tiempo está resuelto, ¿vale? O sea, el cambio de base ese que acabamos de ver con el sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿vale? Planteo los 2 pasos de una base a la canónica, ¿vale? Aquí están las 2 bases, ¿vale? La matriz de transición de ambas bases a la base canónica, que llamamos E, en el libro la llama E en general, y cómo se calcularía la matriz de transición de la base 1 a la base 2. Es decir, aplico lo mismo que hemos visto en la pizarra y que está explicado anteriormente, multiplico la inversa de esta por esta. Y me da esta matriz de aquí, que si os fijáis es el mismo resultado que la que ha salido antes de resolver el sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿vale? Con lo cual, es sencillo, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta esto. Esto te lo puedes aprender de memoria o lo puedes razonar, ¿vale? Si lo razonas a partir de lo que hemos hecho aquí, no es difícil, ¿vale? Teniendo en cuenta el punto ese de la multiplicación de matrices, que es lo que complica un poquito el entenderlo, ¿vale? Pero mejor razonarlo, ¿eh? Si os planteamos en este caso ejercicios de este tipo, ¿vale? Bien, pues esto es en principio todo lo que tiene el cambio de base, ¿vale? Tiene todos estos puntos de apoyarte en el paso, en el cambio de base a la base canónica para poder trabajar de manera más fácil. O sea que en principio no tiene mayor dificultad, ¿vale? Ya veis que es más trabajoso que otra cosa. Bien, los teoremas y todo esto que aparece en el libro, bueno, vamos a ver aquí una cuestión. Bien, aquí esto ya lo he comentado, ¿vale? Este sería el teorema este que relaciona el poner un conjunto de vectores, ponerlo como columnas de una matriz, ¿vale? Vamos a ver pues cuestiones relativas a eso, de cuando pongo vectores como columnas, como filas, ¿vale? Siempre tenemos la relación de vectores, matrices, ¿vale? O sea que esto es el pan nuestro de cada día, ¿vale? Entonces, si ponemos los vectores de una base o de un conjunto, ¿vale? Aquí nos determina de una base, ¿vale? Cojo esos vectores de una base, ¿vale? Y los pongo como columnas de una matriz. Entonces, esos vectores serán linealmente independientes si, solo si, el determinante de esa matriz es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, la matriz es invertible, los vectores que forman las columnas de esa matriz son linealmente independientes, entre otras cosas, ¿vale? Luego también veréis que se puede decir que el sistema homogéneo asociado a esa matriz tendría solamente la solución trivial, ¿vale? Se pueden decir muchas cosas relacionadas apoyándose en esa relación que tiene un conjunto de vectores con los determinantes, ¿vale? Hay un teorema resumen que dice todo esto. Entonces, bueno, pues ya llegamos aquí, creo, a la autoevaluación. Tenemos aquí un polinomio que vamos a saltar. Nos queda este ejemplo antes de la autoevaluación. Fijaros en esta curiosidad, ¿vale? De la relación de las matrices con los vectores, ¿vale? Fijaros que nos dice aquí, determine si estas 4 matrices 2×2 son linealmente independientes o dependientes. ¿Qué hago aquí? Pues fijaros que utiliza, en este caso, como si cogiéramos una matriz que me hiciera el cambio de base de esta de aquí, ¿vale? Suponiendo que fueran esos vectores, ¿vale? Los pongo en términos de esta base, que es la base canónica de matrices 2×2, y fijaros cómo los pongo como columnas, ¿vale? Y por el hecho de
siempre relacionar que realmente una matriz lo puedes reducir siempre a un array. Pones todos sus componentes seguidos y realmente una matriz es un array, es la misma estructura. ¿Vale? Entonces veis que tenemos aquí, ¿vale? Cada una de estas matrices las he puesto como columnas de esa matriz. Este determinante es igual a 0. ¿Vale? Si calculamos ese determinante es igual a 0, lo cual quiere decir seguro que no son linealmente independientes. ¿Vale? Seguro que hay una, por lo menos, que es combinación lineal del resto. Y él lo demuestra de varias maneras. Dice, si os fijáis un poquito, ¿vale? La cuarta fila es la suma de las tres primeras. ¿Vale? 1 y 2 y 3 y 3, 6. Menos 1 y 3, 2, menos 1, 1. ¿Vale? O sea que la cuarta fila ya se ve